Se nos da f de x igual a x veces al cuadrado tangente x, y necesitamos determinar la derivada de la función. Por lo tanto, debemos reconocer esto como un producto de dos funciones diferenciables, por lo que llamaremos al primero función f. Entonces f es igual a x al cuadrado. Y llamaremos a la segunda función g. Entonces g es igual a la tangente x. Entonces, determine la derivada de f. Aplicaremos la regla del producto aquí establecida. Entonces f' de x será igual a la primera función, f, que es x al cuadrado, veces la derivada de g, que es la segunda función, y la derivada de la tangente x será igual a secante al cuadrado x, más la segunda función. O g, que es tangente x, multiplicado por la derivada de f. ¿Cuál es la primera función? Entonces tendremos 2x. Entonces esta es la función derivada, así que ahora tenemos que multiplicar y tratar de simplificar esto. Así que tenemos f' de x va a ser igual a x al cuadrado secante al cuadrado x. Más 2x, tangente x. Ahora, esta es nuestra función derivada y parece que habríamos terminado desde aquí, pero podemos intentar simplificar esto más realizando una sustitución trigonométrica. Entonces, si puede dejar su respuesta en este formulario, eso sería genial. Pero si está tratando de hacer coincidir una respuesta en la parte posterior de un libro de texto, veamos cómo podríamos simplificar esto aún más, o al menos ponerlo en una forma diferente. Escribamos todo en términos de senos y cosenos. Entonces f' de x es igual a, esto sería x al cuadrado, sobre el coseno al cuadrado x. Además, esto sería 2 veces x seno x sobre coseno x. X over cosine x. Entonces, si tratamos de sumar estas dos fracciones, el común denominador sería coseno cuadrado x. Multipliquemos esto por coseno x sobre coseno x. Y mira lo que esto hace por nosotros. Así que ahora vamos a tener un denominador común de coseno cuadrado x. Y el numerador será x al cuadrado más 2x, seno x, coseno x. Sin x cosine x. Y observe que nuestro numerador tiene un factor común de x. Sigamos adelante y factoricemos eso. Entonces tendríamos x plus, esto sería 2 seno x, coseno x. De nuevo, todo el coseno al cuadrado x. Esto parece mucho trabajo, pero en esta forma hay una sustitución trigonométrica que podríamos hacer. 2 seno x coseno x es igual a seno 2x. Entonces podemos realizar una sustitución usando esta identidad de doble ángulo para seno. Entonces volvamos aquí. f' de x es igual a x veces x más seno 2x. Todo el coseno al cuadrado x. Si quisiéramos eliminar esta fracción, sabemos que 1 sobre un coseno al cuadrado x es igual a secante al cuadrado x, por lo que podríamos escribir esto como f' de x es igual a x secante al cuadrado x, veces la cantidad de x más seno 2x. De nuevo, personalmente, no estoy seguro de que este formulario aquí sea mejor que el formulario que teníamos aquí en azul. Pero si está tratando de hacer coincidir una función derivada con una respuesta que sabe que es correcta, queremos demostrar que estas dos derivadas serían equivalentes. Espero que esto haya sido útil.